Escáner Internacional, el barómetro del mundo. Durante la semana pasada se celebró la fiesta nacional de Marruecos, un país próspero de un crecimiento económico muy importante en África del Norte, y en esta celebración el rey Mohamed VI, que cumplió 18 años en el trono, hizo un discurso que impresionó a todo el mundo, un discurso que llegó a cada uno de los países, no solo en África, sino que también en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en la totalidad del mundo. El rey Mohamed VI se quejó en su discurso de la ineficiencia del aparato público y llamó a los trabajadores del aparato público, a los parlamentarios, a los ministros, etcétera, a el máximo de eficiencia para participar en el desarrollo del país, desarrollo que reconoció los privados, la empresa privada, el sector privado, están trabajando duramente todos los días, en todo momento, para mantener el crecimiento económico que caracteriza a Marruecos, pero lamentó que la administración pública de capitán a paje no presente la misma eficiencia y el mismo ardor para trabajar y sacar al país mucho más adelante de lo que ya ha ido saliendo. Venezuela. Recordemos antes que nada un poquito de historia. El presidente Maduro de Venezuela fue elegido democráticamente en elecciones reconocidas por todos los partidos venezolanos y por los organismos internacionales. Fue elegido para un mandato presidencial hasta el próximo año, 2018. O sea, el presidente Maduro está terminando su mandato. Durante su mandato hubo elecciones parlamentarias, legislativas, y como ocurre o ha ocurrido en muchos países del mundo, el presidente Maduro perdió la mayoría en el Parlamento. Dejó de tener mayoría en el poder legislativo, como ha ocurrido en muchos países sudamericanos. Citemos el caso del presidente chileno Ricardo Lagos, citemos el caso del presidente francés François Mitterrand y citemos el caso del presidente norteamericano Barack Obama. O sea, no es nuevo que un presidente pierda la mayoría en el Parlamento. Lo que sí es nuevo, lo que sí requiere alguna explicación, es que este nuevo Parlamento, mayoritariamente de oposición, haga llamados precisos a un golpe de Estado militar. Eso en todos los países del mundo está condenado por el derecho, es ilegal. Por otra parte, la Constitución venezolana, que como todas las constituciones del mundo no es perfecta, aunque sí tiene el mérito de haber sido redactada por una asamblea constituyente y aprobada por plebiscito, lo que no ha ocurrido en todos los países que hoy condenan el problema o el gobierno de Venezuela. Seamos claros, decía, el gobierno venezolano fue llamado legalmente por el Parlamento a realizar un referendo revocatorio que está incluido en la Constitución. No muchas constituciones del mundo permiten el referendo revocatorio. En el caso de Venezuela, sí, en esta Constitución que fue legítimamente constituida. Bien, pero resulta que la Constitución venezolana, y quien piense que estamos cerrados puede escribirnos, por supuesto, o dejar su opinión en www.scanerinternacional.cl. La Constitución venezolana no fija un plazo para que el presidente cite
al referendo revocatorio y le deja la decisión al presidente para elegir el mejor momento para este referendo. El presidente de Venezuela, frente a esta situación y a una oposición que paralizó el país, a una oposición que hizo llamados directos y abiertos a la sedición, a un golpe de Estado, entonces llama a crear una nueva Asamblea Constituyente con 545 miembros y que tiene un poder ilimitado, superior al del mismo presidente. Esto quiere decir que esta Asamblea Constituyente, que comenzará desde el lunes a constituirse, tiene la posibilidad de revocar al mandatario, de revocar ministros, de revocar a los parlamentarios, etc. Por consiguiente, era la posibilidad de un diálogo. Entiendo que hay una pérdida de confianza de los dos lados. La oposición ya no confía en el gobierno no confía en la oposición, hay una ruptura. Pero como sea, los países cuando hay ruptura pierden demasiado. El único camino es el diálogo y la Asamblea Constituyente era una posibilidad de diálogo. La oposición decidió no participar en la Asamblea Constituyente, pero es responsable de su decisión. O sea, la Asamblea Constituyente se realizará en Venezuela durante varios meses y cambiará la Constitución venezolana y revocará o mantendrá en el poder al presidente Nicolás Maduro, ya lo veremos, pero lo importante ahora es tratar de entender por qué se ha producido esta ruptura tan grande, tan extraordinaria, que hace que ciudadanos de un mismo país no puedan sentarse a conversar, sobre todo cuando el presidente, que nos queda bastante claro que no tiene la mayoría parlamentaria, cuando al presidente le quedan solo meses para terminar su gobierno y que de ninguna manera haya manifestado que quiere perpetuarse en el poder. No sabemos si va a ser candidato, pero eso todo el mundo tiene el derecho. Sin embargo, consideramos que la oposición de alguna manera se sintió vencida en este plebiscito o en esta elección de miembro de la Asamblea Constituyente, puesto que los dirigentes de la oposición están ahora pidiendo asilo político a varios países y hay varios países que ya han recibido personajes de la oposición venezolana en sus embajadas bajo la protección de la Convención de Ginebra de 1951. Todos son responsables. Cuando en un país se rompe, y conocemos muchos países en donde ha ocurrido, cuando en un país se rompe la convivencia entre las ideas, todos son responsables. No hay un grupo bueno y no hay un grupo malo. La responsabilidad es de la totalidad de los ciudadanos de un país y así deberán asumirlo ante las generaciones que vienen, como ocurre en países en donde también se rompió en algún momento la convivencia y la democracia. Todos deben responder ante las futuras generaciones. Pero pensamos, para terminar, que el problema de Venezuela está mucho más inserto de lo que se cree en un problema internacional. Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, muy superior a la de Arabia Saudita, que llega en segundo lugar. Por consiguiente, esto lo hace una presa que levanta la avidez de las grandes potencias. Al respecto, Estados Unidos, que tiene un convenio con Venezuela de ya muchos años, anterior a Maduro, anterior a Chávez, y que ha sido respetado por Chávez y Maduro, que Venezuela le vende petróleo más barato a Estados Unidos a cambio de varias asistencias técnicas. Entonces, para Estados Unidos, que
castigó a Maduro, buscó la manera de penalizarlo, pero de ninguna manera dejará de comprar petróleo, porque lo compra más barato que si lo comprara en algún otro país del mundo. Entonces, Estados Unidos condena a Maduro, pero sigue comprándole el petróleo en la misma cantidad que lo hacía antes. China, que es un país que no tiene petróleo, ya dijo que le da su apoyo total a Maduro y a la Asamblea Constituyente. La Unión Europea fue más tímida, no le dio apoyo a nadie, pero llamó a liberar a los dirigentes de oposición, y ya fue liderado Ledesma, y sin duda otras liberaciones ocurrirán dentro de las próximas horas. El Mercosur, bueno, un pequeño mercado común, la verdad es que nos parece que cometió un error al tratar de expulsar a Venezuela, puesto que cuando un país está viviendo una crisis, los países amigos deben ayudar al diálogo y no a intensificar la discordia. Pero esa es la posición del Mercosur. Y Rusia, que no necesita el petróleo venezolano porque Rusia tiene importantes yacimientos, dio un apoyo total a Maduro, que nos queda algo inexplicable, pero Rusia le dio un apoyo total a Maduro. Por consiguiente, Venezuela se transformó esta semana en un conflicto internacional, en donde hay potencias que apoyan a la oposición y hay potencias que apoyan al gobierno de Maduro. Una nueva guerra fría, tal vez, pero sin duda Venezuela terminará, creemos, siendo cambiado o siendo canjeado por Ucrania. Creemos que ese va a ser el término de la crisis. Ya lo veremos y seguiremos comentando en Escáner Internacional. Que estén ustedes muy bien.